Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidos nuevamente a este espacio Descúbrelo Podcast, un podcast creado para conversar y conocer todas esas historias de nuestro municipio Sutatausa. Hoy este episodio es un poco misterioso, un poco muy oral. Vamos a contar todas esas historias tradicionales, mitos y leyendas que hay en nuestro municipio. Entonces acompáñenos, conéctense, comenten. Si ustedes también allá en sus hogares o desde donde nos estén viendo conocen alguna historia o algún mito o alguna leyenda de nuestro municipio, cuéntenla a través de nuestros comentarios. Muy buenas tardes, Johncito, y buenas tardes a nuestros invitados. Muy buenas tardes, Tatiana. Qué gusto saludarla nuevamente y conectarnos a esta hora con todos los que están descubriendo las historias, las buenas cosas, la tradición oral que hay aquí en el municipio de Sutatausa. Como usted lo decía, si alguien también nos quiere llamar, porque eso es para que vean que es en vivo, en directo, lo pueden hacer a través del contacto de la emisora, que es 313-312-1877, a nuestro cuarto capítulo, ¿Cómo pasa el tiempo, Tatiana? Así es, Johncito, y bueno, antes de iniciar, mucha gente conoce pues muchos mitos y muchas leyendas de nuestro municipio. Entonces, pues hoy la invitación es para que ustedes, como decía Johncito, si quieren llamar, llamen, si quieren comentar, comenten. Antes de iniciar, vamos a presentarles a dos personas muy importantes que nos acompañan hoy en este escenario. Estas personas son conocedoras de este tema, de pronto han caminado un poco también acá en nuestro municipio y han escuchado tal vez de otras personas, ancestros, historias, mitos y leyendas de este municipio. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Nuestros invitados del día de hoy son don Darío Rodríguez y Mauricio Alonso. Entonces, Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, bien, gracias por la invitación acá a la emisora y para poder compartir algunos de los conocimientos que tengo acerca de los mitos y las leyendas. Bueno, muchas gracias, Mauricio, a usted por estar acá en nuestro espacio, por venir, por acompañarnos, y también queremos saludar a don Darío. Don Darío, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra su merced el día de hoy? Muy buenas tardes, feliz, contento. ¿Por qué? Que me tienen en cuenta. Como viejito, como antigua, quiero saludar aquí a Johncito, aquí a su merced y a los que estamos aquí participando. Y un saludo para todos los que quizá tengan el radio prendido y escuchen nuestras voces para comentarles que conocimos desde jóvenes, de adultos que hicimos, que laboramos en nuestro trabajo, en nuestro campo. Gracias. Don Darío, de una vez arranquemos. ¿Usted se acuerda de algún mito, de alguna leyenda, esos cuentos que pronto le contaban sus abuelos, sus padres, acá sobre el municipio de Sutatausa? Pues sí, claro, Johncita, porque había muchos cuentos y mucha historia y aquí en nuestro querido pueblo, sino que únicamente la gente antigua, mis abuelos, mis papás, decían, no, lástima que Sutatausa, que es nuestro pueblo y nuestra patria chica, no crezca, no hay ganada, no hay casa, no hay viviendas, no hay así ánimo, no hay trabajo para ni unos para otros. Eso era
Vivíamos todos en el campo, en las veredas para allá, tras de la yunta, güey, dando la carguita y a cargar para Guatay, para Zipaquirá, porque aquí no traíamos nada porque nadie compraba, no había quien comprara. Entonces, eso era una historia que se queda uno en mente. Y hoy en día, gracias a Dios, los buenos alcaldes, las administraciones y todo, se recuperó este querido pueblo Sutatausa, porque no quiero mencionar cómo llamaban a Sutatausa. Sutatausa, Sutapelao. No había nada, no había nada. Oye, ya, se olvidó esto, ya no es Sutapelao, sino Sutatausa, echado para adelante toda la vida. Bueno, y mientras usted por allá trabajaba cuando era pequeño, ¿qué historias, qué cuentos echaban, que usted se acuerde? Pues allá muchos cuentos, le echaba uno a cantar, pues allá arremedaba uno los de Boyacá, Chiquinquirá número 1, Chiquinquirá número 2, ¡ay! Si la guabina del puente, ¡ay! ¡Ay, ay, si la guabina! Sí. O sea, usted era más de cantar. Eso era de cantar, claro. Bueno, y Mauricio, ¿usted qué recuerda de esos de pronto mitos, leyendas, de los cuentos aquí alrededor del municipio de Sutatausa, pero específicamente de cuando usted era pequeñito, de sus abuelos, de sus papás? Bueno, tuve la oportunidad de que mi abuelo paterno, Marco Tulio Alonso, fuera el que me enseñara varias cosas de lo que sé acerca de los ancestros. Entonces, cuando íbamos al campo, especialmente a la vereda Novoa Alto, donde él vivía, pues me comentaba cuando mirábamos las piedras con arte rupestre, él me decía, estos son los jeroglíficos que dejaron los indios, y pues ahí fue donde empecé a aprender acerca de esas historias que encontramos acá en el municipio de Sutatausa. Es decir, Mauricio, y usted que es un guía conocedor de todo ese tema turístico y como lo decía usted, muy ancestral, que viene desde su abuelo, esos mitos y leyendas se han podido recrear en torno a figuras que están plasmadas en las piedras, ¿verdad? Sí, la mayoría son relacionadas con las rocas y pues a pesar de que sea transmitido de manera oral, cada quien lo transmite de diferente forma, pero la esencia es la misma. Entonces, pues eso es lo que se ha transmitido siempre de generación en generación. Y eso es importante lo que usted dice, generación en generación. ¿Usted qué le han contado de las piedras, de todo eso que está ahí pintado en las rocas de Sutatausa, don Darío? De las piedras aquí, de las piedras del diablo, que una existe aquí abajo en la piedra de Santa Bárbara, y las otras, según la historia que comentaba la gente antigua, las otras están allí en la vereda naval, y allá están los teos, y entonces uno pequeño le gustaba, como el cuento, chismosear, sí. Y dice, ay papá, ¿y estas piedras quién las trae o quién las puso aquí? El diablo, mijo, el diablo. Y luego el diablo para traer una piedra de esas dijo, sí, mijo, mire, aquí está, ahí estaban las señales, y tú estás con un Juan. Eso es de no creer, pero sí es cierto. Y entonces, ¿qué vería para un día esa piedra? Dijo, mijo, allá para el boquerón de Tausa, para que allá quedara, allá tierra fría y de Tausa para abajo, el boquerón de tierra caliente. Entonces ya no estaríamos aquí sembrando papas, ni sino yuca y caña y el café y toda esa vaina. Y ahí están los teos. Yo me consta que es que iba jugando el tejo con semejante, pero no las costillas y jugando tejo. No. Y entonces estudiaba, mis hermanos mayores estudiaban eso, las de Sansón, cuando Sansón y Pero Remales. Digo, entonces ese diablo tenía fuerza, le ganó a Sansón, porque dicen que dijo, Sansón de un puño tumbaba una casa, y él para cargar ese pero no. Mauricio, eso de la piedra del diablo, ¿es mito, es leyenda? ¿Cómo se puede clasificar? Pues según la mitología de los muiscas, o mejor dicho, hay dos versiones. Sí. La mitología de los muiscas habla que los panches venían acá a perseguir a los muiscas, especialmente a los chipchas. Comunidades indígenas. Comunidades indígenas. La una de Facatativá y la otra de acá de esta zona, como llamaron aquí a los indígenas de esta zona, los chipchas. Era el nombre que se le daba a la lengua, pero también fueron llamados los chipchas. Entonces se dice que
los muiscas o los chipchas, debido a que los panches venían aquí a saquear este lugar, a llevársele las mujeres, a pesar de que teníamos la falla geológica, o el cerro, como lo llamaban ellos, la peña, para poder ahí servir como una pequeña lugar de guardia. Se dice que pasaban a estos lugares y los saqueaban. Entonces ellos le piden al dios Fu, que está en la laguna de Fúquene, que tape el boquerón. Entonces el dios Fu se viene con una roca enorme en su espalda y le gustaba practicar un deporte ancestral que ellos tenían, o un ritual, que era el Sepguagoscua. Entonces... ¿El qué? El Sepguagoscua. ¿Y qué es Sepguagosca? El Sepguagoscua, ¿sí ha escuchado hablar de Turmequé? El Tejo es un pueblo también. Turmequé era un cacique vigoroso que le gustaba practicar ese deporte o esa práctica con un disco de oro de 580 gramos. Lo lanzaba de un extremo al otro, ¿sí? Eso es a lo que hoy conocemos Tejo. De ahí viene la tradición del Tejo. Ellos también les gustaba lanzar figuritas, o más bien era como un ritual. Lanzar figuritas podía ser de oro, las guacatá o las esmeraldas, los tominé, que son las figuras de oro, los tunjos. ¿Sí? Eso a mí me suena es como a nombre de pueblos. Sí, exactamente, se quedó. Entonces, el cacique Turmeque le gustaba lanzar ese disco, ¿sí? Y bueno, entonces de ahí viene lo que el dios Fu lanzaba esas rocas una encima de otra, ¿sí? Pero pues le cogió la tarde, entonces antes de llegar a su tatausa aclaró el día y no pudo cumplir su objetivo. Entonces deja esas rocas ahí en ese lugar antes de llegar a su tatausa de 200 metros y desaparece a la profundidad de las aguas. Cuando llegan los españoles, encuentran que en esas rocas donde se hacían esos rituales de consumir el fapcua, ¿lo conoce? El fermento de maíz, o sea, la famosa chicha, exacto. Fagua, para que alguien que quiere innovar le pueda colocar un nombrecito. Sí, claro. Bien. Es que la chicha, como lo llamaron, fue ya el efecto que les dio. Cuando vieron que los españoles los indígenas realizaban ese ritual y les decían a señas que les dieran de lo que estaban tomando, entonces ellos... chicha, y los españoles les decían que sí, bueno, les dieron y como vieron que cambiaban su expresión corporal y la pasaban bien. Entonces, o sea, se emborrachaban. Estaban borrachos, sí. Y entonces cuando empezaron a decirle los muiscas, chicha, el efecto fue después, ¿sí? O sea que la chicha es lo que le da después de consumir el fapcua. Ahora sí ya me entendió. Claro. O sea, no es que está borracho, sino que tiene chicha. Sí, ya. Bueno, entonces lo que ocurre es que no puede cumplir ese objetivo y bueno, ya más tarde los españoles, como vieron que en ese lugar se practicaban esos rituales, satanizaron todas las rocas. De ahí que la mayoría de las rocas o las mitologías hablan del diablo, ¿sí? Entonces se dice que el diablo quiso taponar el boquerón de Tausa para evitar que los habitantes del sur visitaron los santuarios del norte, especialmente la Virgen del Rosario. Entonces dicen que el diablo se vino jugando al tejo, trajo una enorme roca en su espalda y se vino jugando al tejo. Pero antes de llegar a su tatausa, el gallo cantó, el día clareó, él le da una crisis de nervios, le da un mordisco a un tejo, le clava los dientes y pues le deja la huella ahí marcada y desaparece. Eso lo tenemos aquí a 500 metros del casco urbano, ¿sí? Y bueno, no puede cumplir ese objetivo, desaparece a sus tinieblas, ¿sí? Entonces por eso es lo que viene de todas las mitologías relacionadas con el diablo. ¿Y a usted cuál le gusta más, la indígena o la del diablo? Pues en su parte personal, Mauricio. Sí, me he dedicado más a estudiar pues, la cultura de los muiscas, entonces creo que la de los muiscas, porque si vemos todas las historias de los muiscas, hacen referencia a la vida o bueno, a esas mitologías parece que fueran reales, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que ellos por tener esos conocimientos, digámosle de lo que era la orfebrería, los puntos de astrología, ¿sí? Todos esos conocimientos que ellos tenían hace que ocupen el cuarto lugar en Centroamérica. Bueno, aquí en estas zonas de las culturas, pues, de América, mejor dicho.
Y a nosotros, pero nos han infundido mal la española, porque todos decimos que es la piedra y los tejos del diablo. Sí. Lo que pasa es que ya, pues, lo que les decía, de generación en generación, y bueno, después del cambio que hubo, se olvida la lengua de los muiscas, se olvidan muchas tradiciones, se les enseña a hablar el español, claro. Y eso es lo que conocemos porque nuestros abuelos lo que hicieron fue transmitirnos la historia de la leyenda o la mitología de los tejos y piedra del diablo. Los abuelitos le metieron el misterio ahí. Sí, realmente fue así. Bueno, como nos explicaba Mauricio, tiene pues como sus dos partes. Según lo que su merced comenta, yo veo que es como mito y leyenda a la vez. Sí. Porque, pues bueno, si bien es cierto que la leyenda es algo que ha sucedido en hechos reales, pues estas historias nos las contaban en tiempos pasados nuestros abuelitos. A mí me la contó, bueno, no recuerdo quién me la contó, pero sí es algo como que uno también de pequeño aprende en la escuela, porque pues son historias y claro. Son cosas de nuestro municipio, ¿cierto? Entonces, Mauricio y don Darío, ¿ustedes cuál consideran que haya sido una leyenda bien interesante de Sutatausa que ustedes la recuerden y qué persona se la contó a usted, don Mauricio, por ejemplo? ¿Leyenda? Leyenda tradicional, muy tradicional de Sutatausa. Bueno, más que leyenda, un hecho real, okay. Según la historia, el genocidio indígena. En los Farallones. En los Farallones, sí. Pues dicen que debido al maltrato de los encomenderos, los indios sutas unidos con los tausas y los cucunoaes deciden huir hacia, en ese entonces, la Peña o los cerros, hoy en día el Farallón. Claro. Se dice, los abuelos contaban que ellos pensaban que iban a otro mundo, al inframundo, entonces ellos llevaban comida, bebida y sus pertenencias. Excavaban al pie de las rocas y dejaban algunas pertenencias ahí, incluso algunos que se enterraban ahí, ¿sí? Otros dejaban sus pertenencias ahí y huían hacia lo que es hoy en día el Farallón. Pero fueron perseguidos por tropas españolas, los cuales tuvieron grandes enfrentamientos. Lanzaban con sus flechas dardos, piedras y otros elementos. Los españoles logran subir por diferentes caminos como los que tenemos hoy en día y los atacan con armas de fuego, los reducen. De esa manera se dice que los torturaron y los arrojaron al vacío. Otros dicen que prefirieron arrojarse al vacío antes de seguir esclavizados. Y se dice que ahí se reduce la población de los muiscas. Hay una hibridación entre los españoles y los muiscas y de ahí nacimos los campesinos. Por eso, curiosamente, preguntan la mayoría que vienen a visitar acá, bueno, y resguardos indígenas acá. No, aquí pues somos los campesinos. Los neomuiscas están cerquita de Bogotá, Suba, Bozas, Esquilé, porque allá eran grupos más pequeños que no los atacaron en ese entonces y hoy en día la urbe los atrapó, por eso es que ellos se encuentran en esa zona, son los que vemos que están como recuperando todas sus costumbres. Mauricio, y para entender mejor la historia, ¿eso qué lo sustenta? Como para darle el realismo, la verificación, de pronto en algún libro alguien lo mencionó. Los abuelos le contaban eso por tradición, ¿sí? Okay. He escuchado, no lo he confirmado, que hay algunas actas de la colonia donde de pronto se habla de ese tema y que se le hace un juicio a una persona, si no estoy mal, a Juan de Arévalo. Entonces ahí podemos tener las conclusiones. Don Darío, ¿su merced recuerda algún otro mito, otra leyenda muy tradicional de Sutatausa o algo que usted haya hecho el ejercicio de contarle tal vez a sus nietos que conozca muy tradicional del municipio? Yo lo que dice Mauricio, historias de que sí, que los españoles, la persecución que hicieron a los chiptas principió desde Guaudas. Allá fue donde principió, se formó la contrariedad, los españoles contra los chiptas. Los chiptas avanzaron más y llegaron aquí a donde se llaman los Farallones hoy en día. Ya los avanzaban esa gente, los chiptas eran gente de unas cañas, puede ser unas cañas bravas, y de ahí sacaban unas cauteras y con eso se defendían, no había fusiles ni revólveres, una flecha. Ya que siguieron avanzados, los chiptas de los españoles, pues echaron peña abajo, los mataron, otros se enterraron vivos, y la riqueza la dejaron entre la tierra debajo así.
que nadie fuera a inculcarlo ni nada. Ya, los chiftas ya se fueron, los españoles los dejaron, y los pocos que quedaron, dicen que se mantenían con la harina de quinoa, la harina de trigo, y la harina de maíz que no se mantenían, y el famoso guarapo, que llamaban el siropa. Era chicha y después el siropa. Ya estamos aquí y con eso se vivían. Ya está ahí. Guarapo sinónimo de siropa. Siropa, un siropa, sí, que era un siropa. Un siropa era una valenciana, como una botella de guarapo hoy en día. Y hoy en día se sigue tomando chicha y guarapo. Sí, claro. Y usted también en los trabajitos por ahí. Con eso me crié. Y con eso se hidrató. Sí, claro. Y a mis nietos también, y a mis hijos también, cuando se daba fiebre, conseguía unas hojitas de que chisacá. Y le daba con un poquito de guarapo y adiós fiebre, no les daba fiebre. Ni... Adiós. Igual eso es muy tradicional, Johncito. Y incluso uno va a las veredas, normalmente donde siembran papas, siempre las 11, las medias nueves que uno llama, son pues la papa salada y el guarapo. Y el guarapito, sí, claro. El guarapo fermentado. El Gatorade. Y cuando cuando mis papás conseguían sus obreros, que en ese tiempo había harta gente en las veredas, eso habíamos hasta 8 o 10, 2 yuntas de güeyes y el resto esterronando, arrancando la hierba, bien preparado, porque eso no era como hoy en día riegue, eso tocaba preparar bien la tierra, como para sembrar hortaliza. Y los bolsillos, tome mijo, los bolsillos llenos de chicle, boyacense, habas tostadas. Y mastique. Y de 9 no le daban papas, a uno no le daban papas saladas, ni arroz, ni guarapos, y molían el trigo de cada cual, les mojaban con agua de panela, aguamiel, tome, en una bolsita, tome. Eso le daba un alimento, no sentía un hambre durante todo el día. Sede sí, le da no sé. Guarapito. Y ahí calmaba. Sí. Bueno, Mauricio, y siguiendo, ahondando un poco en el tema, aquí dicen que también se han inspirado y muchos significados, como usted lo decía, que principalmente y la más famosa es el tema de la piedra del diablo, porque ahí hay unas figuras, pero otras de pronto que se puedan considerar ahí, de pronto en alguna vez escuchaba para hacer los tejidos, que también se inspiraban ahí de alguna de esas rocas, o que pronto querían significar que ahí había algún tipo de cultivo, que eso sería como una especie de mapa. ¿Qué otros en tema de significados podemos hablar de los pictogramas y de lo que se puede deducir ahí? Bueno, lo que le decía, hay varias rocas y tienen varias leyendas, y la mayoría de las que pues me han enseñado ha sido pues haciendo intercambio de conocimientos. Cuando uno sale a las veredas, ¿sí? Escucha, y uno que le interesa pues le pone atención. Entonces le voy a nombrar unas. Eso, cuéntenos, digámosle, por ejemplo, está la piedra de los tejidos. ¿Y por qué la piedra de los tejidos? Le voy a nombrar unas y luego su merced. Okay, entonces, la piedra de los tejidos, está el hoyo de las totumas doradas, está el señor de la columna, está la carga de esmeraldas, está la cueva del santuario, otras como el caballo de oro, ¿qué más le digo? Cuando pusieron a arar al diablo. También. Y bueno, ya lo que se habla de los puentes, como el puente del Común y el puente de las Romerías. Entonces, bueno, voy a hablarle acerca de la piedra de los tejidos. Eso, por favor. O la conocida también como la piedra de los tapetes. En esta mitología se dice que Bochica, el héroe civilizador de los muiscas, llega acá a este territorio, les enseña a tejer, les enseña a trabajar, a hilar, ¿sí? Entonces, se dice que ahí en esa roca que queda por arriba del cementerio, dejó plasmada la forma de los telares y la forma de los tejidos, las puntadas, para que de generación en generación se fuera transmitiendo. Con lo que tenemos hoy en día, el Festival de Tejilarte y la tradición que ha tenido acá en Sutatausa, que desde pequeño, bueno, tuve la oportunidad de también conocer y conozco el tema de hilar, de tejer, este oficio ancestral, ¿sí? Ya uno entiende el por qué los padres le enseñaban esos oficios. Entonces se dice que ahí en esa roca fue como un tablero
para poder aprender. chévere. Se dice que los muiscas utilizaban una fibra natural que se llamaba el chijise, hoy conocido como el fique, ¿sí? Esa fibra natural que sacaban de una penca, de una palmita, la transformaban en la cabuya y con eso era que se utilizaba para tejer. Una de las que podemos evidenciar de esos elementos es una malla que se encuentra en el Museo del Oro en Bogotá, donde hay una momia ahí. Otro elemento que se utilizó fue el algodón, que lo llamaron cuijise. Ese elemento lo tenemos, digámosle, acá en los lienzos donde pintaron. Los españoles, cuando llegaron acá a tributar, empezaron por las figuras de oro, pero aquí no se produce oro, entonces lentamente se fue acabando, ¿sí? Y empiezan a tributar con mantas. Entonces esas mantas, que hoy en día las transformamos en la famosa ruana, ¿sí? Es lo que ellos le enseñaron a trabajar. Hay una cosita que le dicen a la gente: no, es que los indígenas, ellos vivían desnudos o con un taparrabo. Mentira, porque el frío siempre ha existido acá. Entonces era como una especie de túnica que cuando llegan los españoles y les traen nuevas formas de atuendos, lo que hacen es perfeccionarla, y es la que tenemos hoy en día. Entonces, hablando acerca de el Festival de Tejilarte, acá en la iglesia tenemos la casica, que tiene un atuendo ancestral, ¿sí? Y bueno, uno que otro telar por acá antiguo, como el de la señora Luz Amalia, que me dice que tiene más de 200 años, y que uno puede evidenciar que los peines están hechos con caña brava, ¿sí? Y que están hechos con la cera de las abejas, ¿sí? Entonces puede uno deducir que sí tiene un tiempo de antigüedad. Entonces ahí está la historia, ¿no? Tuve la oportunidad también de llevar a la piedra de los tejidos a un neomuisca. Los neomuiscas son muiscas modernos, ¿sí? Contemporáneos. Ellos les pasó igual que nosotros. Les enseñaron otras cosas, pero en este momento ellos conservan los rasgos físicos, porque son los que le digo que viven en Suba, Bozas, Esquilé, ¿sí? Y tienen algunos rasgos físicos de los indígenas. Entonces él era un gobernador de un resguardo de esos y vino a conocer la piedra. Curiosamente me dice: Mauricio, esta figura es una de las más grandes que he conocido aquí en Cundinamarca. Yo: no, pero hay otras piedras más grandes. Dijo: no, le estoy diciendo de la figura. Ese tapete, ¿sí? Porque una roca puede tener hartas figuras, pero una de las figuras es entre las más grandes. Y entonces ahí podemos mirar la historia de cómo era que se producía ese proceso del tejido. Ellos le rendían homenaje a un dios que se llamaba Nencatacoa, el dios de los tejedores, danzas y borracheras. Y bueno, pues esa es la historia de los tejidos. Bueno, Mauricio, usted decía que eso pudo ser como una especie de tablero, y entonces, comparándolo con el tablero, ¿qué marcador usaron para que no se cayera esa tinta? Bueno, se dice en la historia que ellos utilizaron zumo de plantas machacadas, óxido de minerales, sangre de minerales, aceites, diferentes elementos así de la naturaleza, los cuales con la yema de los dedos plasmaban figuras geométricas de animales o de diferentes acontecimientos. Y la roca, lo que hizo, la roca es una roca sedimentaria, ¿sí? Porque pues, para que entendamos, hace muchos años esto era el fondo del mar. Esos sedimentos se fueron petrificando, y en la era cretácica, cuando se parte esas placas, se forman lo que es hoy en día Colombia, las montañas, los ríos, los lagos, ¿sí? Entonces, esa roca absorbe esos pigmentos y como que los petrifica ahí, y eso es lo que hace que permanezcan mucho tiempo, mejor que la pintura Terinza y todas las que tenemos hoy en día, ¿no? También esa misma técnica fue la que utilizaron acá para pintar lo que son los frescos en el templo, y esa misma técnica era la que utilizaban para pintar las mantas de algodón y de fique. Es decir, don Mauricio, que todos los pictogramas, o bueno,
no sé, eso sí lo pregunto por ignorancia porque no tengo el conocimiento, ¿los pintaban con los dedos? ¿Los indígenas, todos los pictogramas que hay en Sutetausa eran con los dedos? ¿O no existía, no sé, como algún elemento que ellos utilizaran para poder pintar? O sea, ellos mismos hacían todo el procedimiento, lo que usted nos dice, de machacar las plantas, sacar el color y iniciar a pintar pues estos pictogramas. Sí, también se utilizaba, o ellos utilizaban otro método que son como los hisopos, digámosle una especie de pincel, que es como amarrarle una fibra y con ese mismo van plasmando en la roca o en el área donde quieran pintar. Bueno, y ya que Mauricio habla de la piedra de los tejidos, que la verdad es muy tradicional y la conozco mucho porque la piedra realmente está allá al lado de la casa de mis papás y tengo fotos allá desde que era pequeña. Cuando yo recuerdo bien que la piedra cuando yo era más pequeña, el color era un color mucho más fuerte de lo que es ahorita. ¿A qué se debe que el color haya pues minimizado, que era como un estilo color, como un naranjita fuerte tirando a vino tinto? Hoy en día el color es muy diferente, o sea, si uno va a visitar la piedra es muy leve el pictograma que se ve ahí. ¿Qué sucedió con eso? Cuéntenos un poco sobre esa historia, Mauricio, por favor. Bueno, al parecer esa zona, pues venimos de la tradición que era árido, ¿no? Entonces habían solo arbustos, pero en este momento una planta que invadió el territorio es la acacia. Entonces pude conocer la plantita cuando era pequeña o mediana y ahorita ya es un árbol grande. La misma acícula, la hoja, como que suelta algún componente que hace que se produzca ahí un hongo y eso es lo que ha hecho que como que ayude a borrar parte de esa pintura. Ok, o sea que también se podría decir que pues porque hay especulaciones, ¿no? Y la gente comenta que hay varios pictogramas que han desaparecido porque lavaban las piedras. La verdad lo que han desaparecido más es de pronto la gente sin tener conocimiento vaya a manipularlos. Nosotros en las manos tenemos algunos químicos cuando utilizamos el jabón, el champú. La mayoría han sido vandalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que les colocan pintura de la que tenemos contemporánea y los famosos... se me fue la palabra. Lo que tenemos, bueno, las figuritas que pintan modernas, escudos. ¿Grafitis? Grafitis, exactamente, ¿sí? Sin tener el conocimiento, plasman esos grafitis y eso es lo que ha ayudado a acabar con la pintura. No en todos los lugares, pero sí donde colocan esos grafitis afecta esa pintura rupestre. Ok. Estamos en Descúbrelo Podcast con mitos y leyendas de Sutatausa. Si ustedes quieren participar, no se les olvide dejar su comentario ahí por la transmisión en vivo o también lo pueden hacer a través del WhatsApp o llamada al aire 313-312-1877. ¿Alguna historia que usted nos quiera compartir? 313-312-1877. Tatiana, ¿cuál de estos le suena a usted? El hoyo de las totumas doradas, el señor de la columna, el caballo de oro, ¿alguna de esas la has escuchado? Ninguno, la verdad ninguno. La piedra de los tejidos sí me acordaba porque lo que les digo, yo crecí ahí al lado de la piedra, por decirlo así. ¿Y don Darío? ¿Se acuerda de alguna de las que leyó Johncito? Pues, ¿De las historias? Pues hablando de lo que dice mi amigo Mauricio, yo recuerdo mucho de Palacio. En Palacio había mucha gente y vivían de ello. Cuidaban sus ovejas, mutilaban las ovejas, filaban la lana y de ahí hacían mantas, cobijas, ruanas, buzos, de todas esas. La gente antigua era muy inteligente. Lo mismo el jique. Aquí en el tiempo que hilazan y fique. Yo aprendí tal vez a sacar jique. Eso aquí en Palacio había muchas matas de jique, una belleza. Y ellos, yo decía, pero ¿cómo hacen para sacar el jique? Para un jique que quede puro blanco, blanco. Y eso bregaba, cortaban la hoja, le quitaban la espina de ambos lados y dele contra un palo o una piedra para que se ablandara esas palmas. Y luego lávelas bien lavadas y después ponían 2 palos, así, por medio ponían la hoja de la penca, sí, y apriete y hasta que cayera todo ese uncito
Y ahí la ves ahí que ya sacaban ahí que para hacer las hinchas, para hacer las enjalmas, para hacer los costales, todas esas vainas. Aquí en Oba, hay gente que le gustaba mucho trabajar lo como dice, tejilarte. Allá sacaban unas costuras, hilaban su lana, hacían suéteres, de todo lo que a ellos les gustaba. Y los cueros, cuando ya mataban las ovejas, los cueros aquí en Naval, todavía existe una piedra que le habían hecho los antiguos, un hueco grande para curtir. De ahí curtean el cuero, no lo llaman para venderlo para Zipa ni para... Curtean esa vaina, duraba 8 días esas pieles allá, tapadas allá en poco. Y yo traía la cáscara de encenillo, el raque, el tapamucro, el trompeto. Yo me encargaba y el vito se llamaba Nicasio, no me acuerdo, de Nicasio. Y ya sacaba esas pieles, ellos salían esas pieles, pero finitas, como un papelito estos. Sin estar con ninguna mancha, con nada, no. Gente tan inteligente, ¿o yo? Sí. De verdad. Y los cueros, también los cueros, algunos nos necesitaban, los enterraban bien, le quitaban la lana y los ponían a extender así, en estacas, y de ahí las sacaban para hacer las quimbas, para los apargates, todo eso, la suela y toda esa vaina. Una belleza. Una belleza, antiguamente, sí. Y arriba había otro señor Ricardo Alarcón, que el papá se llamaba Lucio, yo me acuerdo. Y él, cuando se moría el ganado, o mataban el ganado para sacar la carne, ese cuero lo compraba él. Lo estiraba, le echaba sal y toda esa vaina, y de ahí sacaba las coyundas para enyugar los bueyes, los barrones para pegar el timón al yugo, y los reos en un palo, le envolvía bien allí y lo ponía a secar, y le engrasaba para enlazar el ganado, para cargar la papa, llamaban la sobrecarga, y los cargas, todo era de rejo. Hoy no es Manila, nada de eso, no aparecía nada. ¿Qué inteligencia, yo? Sí, señor. Sí, la verdad. Mauricio, nos escribe por acá José Guillermo Bernal, citando, creo que es un documento, dice, La matanza del Peñón, referida por Fernández de Piedrahíta, 1668, capítulo 3. Entonces sí está documentado, creo que es refiriéndose a los farallones. Exactamente. Bueno, les voy a contar otra historia. Eso, cuéntenos. De la vereda Palacio. Atención en Palacio, por favor. Resulta que, bueno, cuando llegan los españoles, esto estaba dividido por tribus. Me imagino que empezaron a colonizar la zona y en algún momento llegaron las famosas haciendas. Serían grandes, me imagino que era lo que llamaban Palacio, Novoa, Chipaquín, que son algunas palabras con cubita que vienen del vocablo muisca. Entonces se dice que en la vereda Palacio, ya cuando empezaron a existir lo que hoy en día tenemos como las fincas, las casas de campo, que eran más como casas o fincas de agricultura, se dice que un patrón tenía un mayordomo, ¿no? Entonces, en ese entonces viajaban a Bogotá. Bueno, hoy en día también se hace, pero rigurosamente no lo hacían. Viajaba él a Bogotá y bueno, de madrugada le llega el mayordomo y le dice al patrón que encontró en 3 piedras un testamento que decía que la persona que se encontrara ese baúl, ese testamento, era el dueño de Palacio, de la zona de Palacio. Estaba la escritura y que estaba lleno de monedas de oro y plata. Pero pues el patrón, como iba con afán a hacer sus diligencias a la capital, le dice al mayordomo que cuando vuelva hablamos, ¿sí? Y cuando volvió, él había fallecido. Entonces se dice que buscaron y buscaron las famosas 3 piedras que había para poder buscar ese baúl con las monedas de oro. Y bueno, la escritura, lo que era el testamento, pero que nunca lo encontraron. Esa es una de las leyendas, de leyenda más que todo, es que nos contaba pues mi abuelo. Alcancé a distinguir a mi bisabuelo, Jorge Alonso, y él era el que contaba esas historias. ¿Y ellos natales acá de su Tatausa? Sí, claro, él de la vereda ahí de Palacio, especialmente vivían en Palacio Alto, entre Palacio Alto y Novoa. ¿Ustedes han escuchado que acá en su Tatausa cayó un meteorito? Hay una versión
Eso, cuéntelas ambas, todas las versiones que tenga Mauricio. Hay una versión, bueno, cuando empecé a explorar, creo que es una roca que hay acá está en la Casa Cural. En la Casa Cural, y entonces se decía que allá en el Farallón, por el camino real donde uno llega después de la piedra del Indio, hay un hueco, ¿sí? Y al parecer casa esa roca ahí, ¿sí? Entonces decían que había caído ahí, que ese meteorito había caído. Lo que les decía, esto ha sido pues vida marina, ¿sí? Y de hecho pues las correntías de agua llevaron todo lo que eran las amonitas, que son esas figuritas en piedra, lo que era la vida marina, y quedan en Villa Leyva, ¿no? También fue encontrado ¿cómo se llama eso? Un fósil marino, el famoso plesiosaurio. Eso nos indica que esta zona era marina. Entonces, está la versión, sí, que fue caído ese meteorito. Pero si uno se pone a mirarlo así a simple vista, los meteoritos están conformados por varios elementos. Y esta roca, al parecer, es como un fósil, puede ser de un huevo de algún animalito, pues para mi concepto, ¿no? Sí. Y eso es lo que puedo hablar acerca de esa roca. Usted dice que esto era vida marina, es decir, que esto hace millones de años era agua, ¿sí? Para interpretarlo... Más o menos hace 160 millones de años que esto era agua. Lo que ocurre es que todo se va sedimentando, ¿sí? Sí. Viene una placa haciendo presión y se parte, emerge de las entrañas, digámosle, del fondo del mar, y es lo que tenemos hoy en día, los farallones, las montañas, se forman los ríos, los lagos, todo lo que se pudo evidenciar en esta zona. Pues esa era la teoría que me contaban mis ancestros, y tuve la oportunidad de encontrarme a contarle esas historias a un geólogo, el cual me dice: Mauricio, sí, lo que usted dice tiene conocimiento, pero según los estudios de él, le voy a ayudar a confirmar esa teoría. Pero en sí, de eso se trata la historia. Es realmente algo que ocurrió así. O sea que no es un meteorito. Para mi concepto. Vamos a desmentirlo aquí en Descúbrelo Podcast. Bueno, el que hay en el Museo Nacional sí es un meteorito. Ok, bueno, ya vamos así como escuchándolos a ustedes y conociendo esas historias que de pronto de cada uno desde sus trayecto de vida han logrado y han vivido, y bueno, han tenido de pronto pues Mauricio como guía turístico una experiencia en ello, y pues don Darío también pues a lo largo de los trabajos también que ha tenido, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuéntenos ustedes. Su tatausa, como decíamos al comienzo, nuestros ancestros nos comentaban y nos contaban esas historias como con cierto misterio, y siempre le metían como esa picardía para que uno se interesara en esa historia, en conocer la historia, en qué pasó con los tejos, en qué pasó con la piedra del diablo y todas estas cositas. Una historia que ustedes recuerden que les contaron pues así como con mucho misterio, o por ejemplo, o don Darío, algo así misterioso que usted haya vivido en algún lugar específico de aquí de su tatausa, y Mauricio recorriendo o tal vez haciendo esas guías de turismo, algo muy curioso que le haya pasado y que usted diga, siente que, no sé, que es como alguna energía o algo que sucedió en ese momento. Entonces empecemos por don Darío. ¿Los asustaron o no? No, mentira. Pues bueno, yo recuerdo, también me acuerdo de los molinos antiguos. Había 3 molinos, conocí 2, porque el primero era aquí nomás en lo que era de don Emeso Organeta. Ese sí no lo conocí, pero todavía ahí están las paredes, la canal por donde bajaba el agua. La del molino arriba, en el alto del molino, allá sí estoy colaborando, echando a triguito a la torba para moler el trigo. Eso lo manejaba don José Cañón, que lo llamaban por sobrenombre el tiple. Y lo llamaban el tiple era porque le gustaba. El tiple. Sí. Y ahí traían las cargas de harina por allá de Huanquica de un lado y otro, en caballos o en bueyes. En ese tiempo utilizaban los bueyes para cargar las cargas de trigo. Sí. Y ahí se molía, no se cobraba ni un peso, porque en ese tiempo no había plata. No había plata. Eso se traía una carga de 10 arrobas y se molía,
y se le daban 8 arrobas, y las 2 arrobas era para el miniquilao, para el que trabaja, y ahí sacaba la plata, así toda esa vaina. Y como eso salía, la harina fina salía aparte, y lo que es granza, el cuchuquito, eso también lo vendían aparte, lo llevaban para Ubaté, para aquí, para la señora Susana, la panadería, y en Tabla, para de doña Nemesia. Eran las panaderías 1A, como se dice. Eso se compraba esos salvaditos y para hacer las chicharronas. Con chicharrones marranos, eso no se perdecía nada, ¿yo? Amalaya ahorita una para probar. Sí, eso era una cosa muy linda. Arriba en la escuela donde saliste, allá también a otro molino, se desapareció. Entonces hoy me preguntan, hola, don Dario, ¿dónde están los molinos? Aquí. Lástima haber acabado con eso. Porque eso era, de verdad, la gente trabajaba muy inteligente. Y luego hacer la canalita así para que bajara el agua. Y yo pues un día me dio por no hacer nada, y me dio por un papel, y me fui, cómo era el molino y toda esa vaina. Pues lo tengo, el molino, por donde llegaba el agua a quién le pegaba, y a unas tablitas, unas cucharitas, y empezaba el palo a bailar y movía las piedras. Una piedra así y la otra así. Por medio estaba el hueco y por ahí hacía mover esas piedras, y ahí era la que molía, sacaba la harina. Y el agua salía aparte sin salir un pite la harina mojada ni nada. Qué inteligencia, ¿oyó? Sí. Qué belleza fuera tener un molino eso para tener. Porque eso es historia y eso es patria. Sí, claro. Pero no, nadie nos pellizcamos para cuidar esos implementos tan divinos, tan bonitos. Sí. Y Mauricio, ¿recuerda así como alguna historia misteriosa o pues tal vez en los recorridos que hace cuando hace pues su papel de guía turístico? Bueno, me han contado historias misteriosas de energía. Lo único que he sentido es cuando uno va al Potro de las Torturas, ¿sí? Pensé que cuando le pasaba la corriente. Pero bueno, hay varias mitologías o leyendas. Por ejemplo, ¿conocen el Boquerón de Curuta? No, señor. ¿Dónde es? Subiendo para la vía de la casa de don Samuel hacia arriba. Para los farallones. Cuando el padre César fue a una vía crucis a esa zona. No sé si pudo ir. Bueno, la idea es que en ese boquerón los ancestros hablan, nuestros abuelos, que en ese lugar venía de la Peña de Roballo, que viene del lado de Cucunuá, un campesino, y tenía que pasar por ese lugar. Hablé que eran las vías como hoy en día tener la principal, ¿no? Entonces, al pasar el boquerón de Curuta, vio en lo alto de la peña, de la roca, una imagen del Señor de la Columna. Pues él, como era devoto a las imágenes... ¿Señor de la Columna es como un Cristo? Sí, puede ser. Entonces sacó de su morral, de su bolsa, ¿sí? Un cabo de cera, una velita. La encendió y la dejó arriba cerca de la imagen. Siguió su camino. Luego de 6 meses regresó por el mismo lugar, y al llegar a ese lugar encontró que la velita estaba encendida y estaba intacta. Él se dice que vino y avisó al cura o al sacerdote de la parroquia, el cual sube a ese lugar, traen el cuadro, y lo que ocurría era que el cuadro misteriosamente desaparecía de este lugar y aparecía nuevamente allá, repitiéndose esa historia unas 3-4 veces. El sacerdote de ese entonces decide subir ya por última vez y conjurar ese lugar. Conjurar es como hacer un ritual, ¿no? Y trae nuevamente el cuadro acá a la iglesia o al templo. Y de esa manera el cuadro se decía que quedó acá. Pero se perdió porque no estaba así. Sí, ya no sabemos qué ocurrió o cuál sería. Y pues allá como evidencia tenemos que en ese boquerón hay una crucecita tallada y como con misma pintura de las pictografía, está ahí marcada, ¿sí? Una especie de lo que es el petroglifo, o sea, la talla, y por encima le trataron de pintar con ese color colonial. Bueno, otra historia ahí cerquita, se habla de
lo que son el hoyo de las Totumas. Cerca de la peña, ahí vivían las familias campesinas, entonces ellos iban a sacar agua ahí de un aljibe que quedaba cerca de la roca, ¿no? Y traían el agua para el consumo en unas ollas de barro, unas vasijas llamadas múcuras, ¿sí? Especialmente cuando estaba lloviendo, se dice que ellos veían allá en el lado del pozo del aljibe 2 totumas de oro que salían bailando y brillando, ¿sí? Ellos pues anhelaban cogerlas y se acercaban ahí a cogerlas, pero pues misteriosamente desaparecían. Entonces los abuelos o las personas que contaban esa historia llamaban esto que era un encanto. Y así, saliendo a las veredas a hacer trabajos de campo, se encuentra otras historias como la de la cueva del santuario. Acá en la vereda Toviejo, el señor Inocencio Achuri nos cuenta que en ese lugar, bueno, fuimos a explorarlo también con Guillermo y otras personas, don Manuel Alarcón, pues porque nos gusta ese tema del turismo, ¿no? Y entonces el señor nos contaba que un campesino que venía, bueno, lo tradicional era venir al pueblo los domingos a tomarse sus polas y después mercar algo que necesitaban en casa y se iban hacia allá. Entonces le cogió la noche a la persona y se fue subiendo ahí por donde hoy es la Recevera. Sí. Él veía que 2 lucecitas iban delante de él. Entonces, como que agilizó el paso para llegar y alcanzarlo, para no irse solo. Y llegó hasta el punto que, llegando a la cueva, desaparecen. Entonces, ellos luego verifican y según la historia de los ancestros, se dice que ahí vivía un Moán. Un Moán es como un sacerdote de los muiscas que vivían ahí aislados. Pero también, para complementar esa historia, dicen que decía el señor que a un niño, un familiar, bueno, de familiares, ¿sí? Ancestro, al pasar por ahí por un cultivo, lo llamó un señor y le dijo que, venga niño, le regalo estas alberjitas, ¿sí? Me contaba la persona. Y bueno, el niño asustado sale corriendo. Resulta y pasa que lo que la persona le quería regalar era una manotada de esmeraldas, pero pues el niño sin conocer de eso se va. Y que la gente ha buscado ahí a ver si encuentran las esmeraldas y nunca se han encontrado esas esmeraldas. Bueno, por acá alguien está tratando de llamar, si es para contarnos algo, ahí está habilitada la línea telefónica, aquí los que les termina el celular en 4464. Dice Guillermo que el mito del Moán que escondió el río bajo tierra por más de 80 metros en la vereda Salitre para que las personas no contaminaran el agua. Ok, sí, es lo que evidenciamos, que el río, ¿sí? En algún momento desaparece y pasa por bajo la tierra y luego aparece. Entonces, sí, lo que le digo, los moanes, ellos siempre solían vivir en esas cavernas, ¿sí? Para poder resguardarse y dedicarse a sus ceremonias. Y bueno, hablando de que ellos eran protectores del agua, los 4 elementos que los muiscas utilizaron, el agua, que lo llamaron Sie, la tierra, que la llamaron Cuica, el fuego, que lo llamaron Gata, y el aire, que lo llamaron Fiba, ¿sí? Y esos son los mismos elementos que tenemos hoy en día y que ellos utilizaron, digámosle, por ejemplo, en Ráquira. Cogían a Sie y lo unían con Cuica, el agua y la tierra. Luego elaboraban sus vasijas o sus figuras, la dejaban para que Fiba la secara y Gata acababa de hacer el trabajo, que era coserla, ¿sí? Entonces ahí tenemos también ese trabajo que hacían. Y eso pudo haber sido lo que ocurrió allá en esa vereda donde ellos rendían homenaje o resguardaban lo que era el agua. ¿Y la historia del caballo de oro? Bueno, esa pues es aquí en la vereda Nova y la mayoría trata de ser la misma historia de los tejos del diablo, ¿sí? Que el diablo llevaba una roca para taponar el boquerón, ¿sí?
hay gente que le dice, no era la que había acá, porque era la de allá, como dijo Darío. Sí, esa sí tiene el cuán remarcado. Y bueno, eso no la conozco yo. Fuimos del señor Jesús Lemus a hacer un diagnóstico de atractivos turísticos y encontramos, bueno, él nos llevó al lugar donde hay una piedra grande, ¿sí? Como un barco, como el Titanic, bueno, algo parecido. Sí. Y tiene unas marcas de arte rupestre. Y la historia, bueno, no la recuerdo bien, pero nos dice que la piedra dentro de la roca hay un caballo que es de oro. Bueno, algo así es la historia que me alcanzo a acordar de esa roca. El cementerio indígena de los Farallones, ese sector, ¿por qué se le llama así? Cementerio indígena no quiere decir que sea como el local que tenemos acá, que están sepultadas. Se sepultan personas. Sí. Hace referencia más a los vestigios que ellos dejaron, ¿sí? Ese lugar también es conocido como el patio de los indios, ¿sí? Porque quizá cuando le digo que se empezó a secar esta área, estos lugares, empezó a aparecer los primeros habitantes, ¿sí? Y en esos lugares sirvieron para refugiarse del frío, de las lluvias, y pues ahí se habla que se han encontrado vestigios de pronto de puntas de lanza, de fragmentos de cerámica, y hay arte rupestre, digámosle que es como el chiribiquete en miniatura acá de Sutatausa, ¿sí? Hay veces cuando llueve de frente contra la roca se ven las figuras más como vivas, ¿no? Porque la misma roca, el mismo contenido de la roca cuando llueve ha hecho que se borre parte de esa pintura. Yo escuché cuando era pequeño que desde aquí de la iglesia hasta los Farallones había un túnel. ¿Usted qué ha escuchado de eso, Mauricio? Bueno, sí, esa era una de las historias que los ancestros o bueno, los tíos de uno, las personas mayores hablaban y que siempre se decía eso, pero pues no tengo confirmado nada. Se decía que era de acá, de esas cuarticos como es el Potro de las Torturas, que pasaba por Tres Puentes y que llegaba por allá a esos lugares. Hay otro que dicen que quedaba ahí cerca de la casa social, si no estoy mal, y bueno, lo mismo, pero pues de ahí nunca he tenido más ¿Usted nunca entraba al túnel? A esos túneles. Los túneles no. A los túneles no. Solo a los lugares ahí, pero no, nunca entraba a esos túneles. Que yo me acuerde, no. Le decían que si ingresaba, que no lo dejaba porque se le apagaban las velas. En ese entonces no teníamos celulares y linternas como... Eso era lo que hablaban las personas, ¿no? Porque ni siquiera el ingreso ni la salida se sabe, ¿no? Es como no, queda como un mito. Pero pudo haber sido porque si usted va a la casona de acá el Hato, en Carupa, Carmen de Carupa, ella tiene un túnel de escape y se habla que era para el militar que vivía en ese entonces ahí. Y pues imagínense, los militares siempre viven psicoseados de la guerra, entonces él tenía esos túneles de escape para en caso de que llegaran a atacarlo, ¿sí? Pudo haber sido acá también algo así, o pudo haber sido que como en este lugar, antes de que llegara los españoles a construir el templo, lo que tenemos hoy en día, tuvieran algún elemento parecido a lo que hablamos de esos túneles, no se sabe. Y esta es para llegar más rápido allá a las minas de carbón. Sí. Bueno, y don Darío, escuchando todas estas historias, ¿cuál se le viene a usted a la mente? Cuente a ver. Otro que le voy a comentar es lo que hablaba Mauricio de los cementerios en las veredas. En el Salitre sí. ¿Hubo cementerio? Hubo cementerio, claro. Allá la gente, en ese tiempo allá esa epidemia, el tijo y la fiebre amarilla, eso no perdonaba, al que le llegaba, no perdonaba. El COVID. Y la varicela era otra. Y eran 4 clases de enfermedades. Y eso esa gente no la podían traer aquí para el templo, para el cementerio allá, porque la epidemia que se regaba allá iba al cura y les echaba la bendición y este huecos y entierros allá. Ahí tiene que estar todavía porque hay por encima. Claro. Por encima, yo estuve una vez allá ayudándole allá a mi padrino ahora. Y padrino, ¿por qué aquí en esto?
tan dura esta roca, y paso por aquí, eso la hará, me toca tenerlo para arriba, que va. No que aquí allá, no que aquí eran los cementerios donde enterraban a los que vivían, morían de epidemia. Y lo otro, y el otro cuento de Candados, donde viene el agua aquí para nuestro pueblo, para nuestras veredas. Allá me acuerdo que los cubillos iban a echar carretera de Tabra para allí para Pedregal. Y un jueves echaron, eran piedras, llamaban Puente Caída, llamaban eso. Y se pusieron que a partir piedra, porque eso ninguna máquina se le humilla. Y por debajo pasaba el agua, el río, que viene allá de Candados, del Chapetón, todo la recogía todo eso, el río. Y entonces, échale polvo de todas esas vainas, y decían que los jueves y los viernes santos, que ahí había los mojanes, y que ellos los jueves, que se veía que salía humo de allá, de toda esa por donde hace hueco por allá, que era que los mojanes se levantaban a hacerlo a comer y todas esas vainas salían, pero que salía humo y eso sí era cierto. Y entonces se les dio a los de Pedregal a partir de eso para hacer la carretera. Y no, señor, todo lo que está por suceder, cuñaron esas piedras y toda esa vaina, le arrimaron, a usted arrímele aquí, ninguno explotó. Un viernes, cuando de un momento a otro se puso una oscurana así por encima, pegaron el soplo, toda la familia, los mojanes chicos y grandes salieron a volar. Ahí brotaba toda esa agua que estaba represada por allá desde arriba, y eso bajó allí por la escuela de Salite, todo bajar aquí al molino, a bajar aquí, lo que cogía por delante, madre de eso, piedras las montaba, las sacaba de aquí y las botaba allá. Y se fueron los manes, y los manes, yo estaba ahí abajo en la cara, ver ese, papá, mire, papá, se acrecentó tan curar madres a ti, ¿qué pasó si no hay luz por aquí? Yo veía allá que bajaban unas señoras, habían extendidos con los brazos abiertos por encima del agua. Los mojanes, los mojanes. Ya cuando bajaron, ya cuando bajaron aquí abajo, ya, eso se extendió el agua tuesta que aquí pasó más de Santísimo hasta que llegarían los mojanes a la laguna de Oca, y allá estarán tranquilos, allá que no los moleste nadie. Estarán tranquilos. Sí, y pudieron hacer la carretera porque ya nadie molestó. Pero ya le digo con peligro porque eso, los tiros que le pusieron, no partió ni uno. Todo lo que está por suceder. Yo esa historia la escucho hasta hoy, Johncito. Nunca había escuchado esa historia. Sí, no claro, sé si solo se la había escuchado, Johncito. Historias por descubrir. Sí, porque yo no conocía esa historia. Sí, ya hay una cordillera ya de Candados a la quebrada arriba, que es una roca, como si eran los farallones. Eso es una roca muy divina y todo eso por alta, eso tiene una altura allá, ahí por encima así ya es cultivo de papa y todas esas vainas. Y eso por la frente, sí. Dice uno, ¿y esto qué marcaría estas piedras? Que los indígenas, ¿quién va a dar? Y ahí están, eso hay así luego, y no se borran esas tintas de ahí. ¿Esa la había escuchado, Mauricio? Sí, pero en esa zona casi no exploró. No, la leyenda no. La leyenda. Lo de los pictogramas allá sí, pero la leyenda que él nos comenta no. Bueno, por acá estamos con nuestros oyentes. A esta hora nos dicen que en Atoviejo Cementerio Indígena. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, hombre. Bueno, cuéntenos esa historia, por favor. Cuéntenos, ¿cómo así que en Atoviejo había cementerio indígena? ¿Aló? Bueno, según la historia que me cuenta mi mamá, pues me dice que sí, que en Atoviejo, en un sitio también hubo cementerio de indígenas. ¿Y en qué lugar? ¿Por los lados de Pero qué? Exactamente, ¿cómo le dijera? Ahí por donde está el tanque del agua, hay una finquita que hay por ahí cerquita donde salía uno por el Alto de la Cruz, que se llama. Ah, bueno. Bueno, Manuel, muchas gracias por participar. Hombre, sí, señor. Muchas gracias, John, por la llamada. ¿Y no tiene otra historia por ahí que nos cuente? No, que yo sepa, bueno, que no me alcanzo a acordar bien. ¿Y a usted alguna vez lo han asustado o no? No, pues en la casa donde mis abuelos sí por ahí asustaban por ahí, que decían que por allá habían resguardos de cosas así de los indios o algo así, hacían
intercambios, vamos, creo que tengo entendido eso. Ah, bueno, Manuel, muchas gracias por escucharnos. Con mucho gusto, Johncito, muy bueno el programa. Bueno, usted muchas gracias. Ahí está él conectado con nosotros, descubriendo estas historias en la tarde de hoy. Claro, sí. ¿Se ha escuchado la de Ato Viejo? Sí, claro. Pues ahí en la casa donde vivía don Heraclio Ortiz y la señora Delmira. Por allá. Y ahí le tocó eso ahí a la señora, la que hace los tamales. ¿La señora qué? Lilia. Lilia. Y el esposo se llamaba Elías. Sí. Sí. Ah, bueno. qué Fuimos amigos porque él también fue catequista, yo también lo fui en una época. Ah, es lo que uno viene a enterarse, sí, historias claro. por descubrir. Claro, yo sí fui así paquerada, 2 veces fui allá a la casa catequística, gracias, alma de mi padre, y se me olvidó, el curita que duró tanto aquí. Bonilla. Bonilla, se Rafael Bonilla. ¿Para dónde iba que no me llamaba? Allá me buscaba y vámonos para allá. Y bendito sea mi Dios, yo fui allá, me preparé, fuimos hartos. Sí. ¿Y le dio clase a los niños? Sí. Claro, Bueno. Yo preparé allá los niños de mi familia, yo preparé allá. De mi familia, mis sobrinos. Sí. Gracias a Dios. Qué bueno. Y alcancé a preparar una pareja que estaban enamorados de Cáceres por vía suya. Yo no los obligo, pero les ayudo. Yo les ayudo. Si se quieren, se llaman, ya se conocieron ya. ¿Y si duraron o no? Sí, me obedecieron. Me obedecieron y me invitaron al matrimonio. Yo que no me gustaba el ponqué ni nada. Hablábamos con Rafael Bonilla. Qué bueno. Sí. Lo que descubrimos aquí en nuestro podcast. Mauricio, usted decía que pusieron al diablo a arar. ¿Cómo es esa historia? Bueno. Que le gustaba jugar tejo y entonces ahora que también lo pusieron a arar. Lo que le digo, satanizaron pues todas las labores, ¿sí? Entonces, esa curiosamente la escuché yendo a caminar a los farallones, ¿sí? Entonces resulta, y bueno, ya después con la familia, con los amigos, confirmé pues, esa teoría de esa historia, ¿no? Resulta que cuando uno va a esa roca que hay del Camino Real hacia la parte izquierda, ¿sí? Eso es como plana, como ver esta mesa, ¿sí? Entonces, ahí se ve que hay la forma como cuando, sí, hubieran pasado el arado, pero ya petrificado, ¿sí? Entonces, cuentan la historia que el diablo, pues, hizo una apuesta de que él le rendía a arar, ¿sí? Y entonces, lo normal que se ara es de sur a norte, ¿sí? Dependiendo, pues, el terreno, ¿no? Para que la tierra no se lave. Y, pues, el diablo siempre hacía esas labores, era de noche. Entonces, le cogió la tarde. Y él, pues, ya cansado, como era perezoso, estaba haciendo eso horizontalmente y ya para que le rindiera resultó haciendo eso vertical, ¿sí? Y ya clareó y entonces uno encuentra las rejadas que pasan así y encuentra otra que va hacia abajo, ¿no? Al traveso. Exactamente. Entonces, esas historias siempre las he escuchado por ahí que la gente habla acerca de las rejadas que pegó el diablo, ¿sí? Y pues que finalmente no puede cumplir sus objetivos. Sí, señor. O sea que el diablo siempre fue perezoso, nunca cumplió lo que Claro. lo que le proponía, nunca lo hacía, no hacía caso, porque sí, con los tejos pasó lo mismo, con la piedra pasó lo mismo. Bueno, ustedes cuentan estas historias y como decía Mauricio al comienzo, cada persona cuenta la historia de una manera muy diferente. ¿Creen ustedes que con el paso del tiempo han cambiado la forma en la que se encuentran las historias? ¿Cree que pues lo que les decía ya no hay la misma picardía que había antes? Pues ahorita lo que comentaba yo, siempre nos contaban las historias como con ese misterio, hoy en día lo estamos viendo de pronto un poco más técnico, por decirlo así, con el tema ya muisca y todo lo que nos contaba Mauricio. ¿Consideran ustedes que a lo largo del tiempo sí han cambiado estas historias y que tal vez hay mucha gente que pues no las conoce o gente que las conoce pero no las distinguía como con toda esa técnica de la que hoy se habló?
Pues lo que ocurre es que todo se va modernizando, ¿no? La forma de cómo las personas se comunicaban en ese entonces, hace algunos años, ¿sí? Era la tradición oral. De hecho, pues de familias iban encargando cosas, les hablaban directamente, ¿sí? Sí. Y los otros le iban dejando eso a los hijos y así sucesivamente. Ahorita en la era que estamos de la tecnología, uno mira que ya pues las redes sociales como que van actualizando las formas de la narrativa y que le cambian algunas palabras, ¿sí? Eso pues es lo que uno puede evidenciar, ¿sí? Porque uno pues hablaba o los abuelos transmitían de la forma que ellos querían, ¿sí? Y ahorita ve uno esas formas diferentes de cómo los textos tienen algo pues más literal, más moderno, ¿sí? Sí. Pero lo que uno puede evidenciar que esas tradiciones le cambian algo de eso, incluso en la tradición oral, pero la esencia era la misma, como les decía, lo de la leyenda de los tejos, sí, que la tienen de diferentes maneras, hablan que eran los muiscas, hablan que era el diablo, hablan que si lograba taponar ese boquerón, esto iba a quedar una tierra caliente, ¿sí? Otros que era para Sí. taponar allá y para poder evitar el paso, ¿sí? Muchas historias de esas hablan que la roca estaba acá en este lugar. Hay una que es yendo hacia el boquerón de Curuta y se dice que ahí está marcado el cuán donde el diablo cargaba la roca. Otros dicen que es allá en el boquerón de Tausa. Otros, como dice don Darío, que era para el lado de Salitre, la piedra el caballo de oro, ¿sí? En diferentes lugares la hemos encontrado, entonces esa historia es lo que se ve. Por ejemplo, lo que les decía, el tejo, ¿sí? Todo el mundo sabe del juego del tejo, pero pues hay otras personas que no sabíamos que eso proviene dónde venía? de la práctica de los muiscas. Ellos hacían rituales y al pie de las lagunas lanzaban figuras de oro, que llamaban un tunjo, figuras de sal o carbón, que era un tominé, las guacatá, que eran las esmeraldas, o simplemente un tiestico, un fragmento de una olla, una piedra. Eso lo hacían como un ritual para pedir permiso o para dar gracias de algo, ¿sí? Uno cuando va allá al patio de los indios también hay veces lanza una roca pues para pedir permiso de ingresar. Si hay espíritus que están allá descansando, simplemente uno va por observar lo que hay y ya que no pase lo que ustedes me preguntaban, que si de pronto se asusta uno, ¿sí? Sí, claro. Porque... Sin embargo, hay veces ocurren cosas, ¿sí? Ya que me hicieron acordar. Una vez fui con unos fotógrafos y llovió. No sé si sería la plantita o qué. Nos tocó pasar por al pie de una roca y creo que ese día por el afán no pedimos permiso y al pasar la roca, cuando me di cuenta se me había llenado de granos esto, ¿sí? Como yo, ay, ¿qué sería? Alguna planta que me picó. Y ya cuando bajé de allá, no tenía nada, ¿sí? Entonces no sé qué sería, ¿sí? Eso entonces es lo que ocurre cuando uno va por allá y encuentra cosas diferentes. Pero al tema que decíamos, si ha cambiado, puede ser, ya la gente de pronto no la cuenta con la misma forma del dialecto. Uh-huh. Por ejemplo, lo que cuenta don Darío, ¿sí? Uno ya pues ha escuchado lo que los abuelos le dicen, pero ya la cuenta de la forma que uno se acuerda, aprendió, ¿sí? Sí. Pero sí, lo que les digo, la esencia es casi la misma. Entonces yo creo que se va transmitiendo de generación y pues no creo que llegue a... capte el mensaje. Sí, y no creo que llegue a terminarse porque siempre uno ya le cuenta de pronto a otras personas y esas personas ya siguen contando, pero yo creo que la esencia siempre es la misma. Eso es lo importante, que no se pierdan, ¿cierto, Claro. Mauricio? Sí, claro, de hecho pues Que no se olviden. eso es lo que uno, en el caso mío que me gusta mucho la historia, trata de dar a conocer esto para que otras personas que escuchen estas historias las puedan replicar a otras generaciones. Bueno, y entonces ustedes qué querían, que fuera clima frío o clima caliente. Pues ¿Cuál hay- les gusta más? Pues hay sentidos que hoy en día piensa, analiza uno, ya uno tiene sus años, uno tiene más o menos experiencia y conocimiento, lo que uno
ha gozado y ha sufrido, bueno, de todas maneras, ¿sí? Pero ya hoy no es lo mismo que lo antiguo, porque antiguamente había como más seriedad, como más respeto. Esas cosas ya no, casi es muy raro uno tener amistad con un amigo mientras está tomando, hablando, es mi amigo, después que le voltean la espalda ya no es el mismo. Sí, claro. Sí, va señor. uno a hablar un cuento, lo que estamos hablando aquí en este momento, en esta emisora. No, ¿qué va a decirte? Usted no sabe eso, nada, no le creen a uno, ¿no? Y entonces así pasan las cosas. Ya es muy cambiado lo de el tiempo antes como ahora. Siempre ha cambiado mucha diferencia. Sí. Yo lo digo porque en un tiempo, hola vecino, présteme soy un tehueves para mañana. Bueno, claro. ¿Y yo voy? Sí, claro. Iba uno allá y la pasaba uno rico. Y ya, bueno, llame yo, si yo voy a trabajar usted, hoy le ayudo. Hoy, ¿cuál es el que se ofrece? Ay, necesita Venga, algo. hoy le colaboro, sí, Sí, claro. eso ya es muy raro, muy diferente las cosas. Así pasa todo. Con todo. Hoy si va y se vale uno un asadón, una pica, tome, llévela. Toca poner obrero para que la devuelva porque se le olvidó devolverla. Son cosas. Es la verdad, sí, claro. Sí, es verdad. Sí. Eso no es sentido para pensar a los diferentes, a los de ahora. Todo es moderno. Hasta para tratar un criatura. Sí. Criatura. Sí. A veces yo digo, bueno, venga, ya está el amorcito, hay sopita. No. Toca rogarle 10. Yo le digo, Otra vez sopa, no. y ya le dicen, pero es que yo me mantuvieron con eso. Sopita, Sí. papitas, saladita, un poquito de guarapo, no para que se emborrache, no que eso hasta le cura el ombligo, todo eso. Le da alientos también. Sí, no, eso es cuento. Por eso es que hoy en día la juventud, ¿verdad? No aguanta una enfermedad. Sí. No aguantan, ya ni para la dientadura, no, ya nacen con los dientes y sin comer habas tostadas ni nada. Sí, son cosas. No, la verdad, sí. En un tiempo, pues allá, las señoras, hablando de las señoras, de mi señora, cuando estaba esperando niños, entonces, aquí no había salud, puestos a salud, una higiene había. Pero tan de aposta las mujeres les daba por alentar en era de noche y no en el día. ¿Ah? Y uno para allá 2 horas de camino. ¿Cómo? Ahí tocaba ya la voluntad de Dios. Esperar a ver si alentaba. Menos mal que por ahí había enfermeras, parteras. Pues me tocaba montar en mi caballo, mi burro y corra, avisarle, venga, pero rápido, toda la vaina listo. Cuando ya llegaba uno, ya estaba que ya salía chino para ver, con la hora listos. Y le pedí ese favor a esa señora, ay, gracias, ay, arréglele la barriguita y este niñito. Y yo qué hacía, agradeció, vaya a darle un cacao a esas horas, yo era 2 de la mañana, cacao y este huevos de la mayor, y vaya, acompáñela a la casa. Me tocaba dejar a mi señora ahí, solita, vaya yo a llevar a la pobre partera a la fría. Uno hay que vivir agradecido con todo, así sea. Y así muchas señoras así. ¿Qué costumbres se han perdido, don Darío? Ya que estamos hablando aquí de todo un poquito sobre tradición oral, que valga la pena hoy conversar para que lo escuchen las nuevas generaciones. Costumbres que ya no estén y que sería bueno... Volverlas sí, señor. Como a rescatar, Sí, a correcto. rescatar las cosas. Porque lo bueno toca bregar a rescatarlas y cumplirlas y cultivarlas. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo ¿Qué cuál es? debemos rescatar? Como digamos el respeto de unos a otros, entre hermanos, entre familia, todas las cosas. Eso es, el recordar es vivir, es muy bonito. Vivir uno, aquel amigo, ese sí lo estimo, tal vaina. Y con muchos, así, sea como sea, lo conozca, ¿no? Pasar uno, aquí yo lo hago aquí, perdón, yo paso por allí, por más que vaya de antes. Su merced, buenos días, señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? O sea, se ha olvidado saludar. A los niños juiciosos a estudiar, que les vaya bien, ya veré, juiciosos. Ay, gracias. Y entonces todo el mundo me dice, no, pues este Darío es muy amable, muy atento, muy amable. Qué bueno. Entonces, eso me enseñaron mis padres, y hasta que yo, bendito Dios sea hombre, mujer casada, soltera, toda la salud, si quiere le doy la mano. Todo. Y eso es lo que yo me gano. Sí, Sí, claro. Esas son cosas de la vida. Pero mucho de eso no valemos. No es porque uno hable mal. Vaya por ahí, ve a una persona, miran para lado y
nos saludan. Eso es falta de educación. Sí, claro, o sea, sí, señor. Todos valemos, todo el mundo valemos, sea como sea. Bueno, y Mauricio, hoy que estamos aquí compartiendo pues ya con don Darío, que está pues en la etapa de adulto mayor, ¿cree usted que los abuelos juegan un papel importante y más en todas esas historias que hay en nuestro municipio? Y no solo el tema de mitos y leyendas que estamos hablando hoy, sino como en todas esas historias que hacen que su tatausa sea único. ¿Qué papel, o sea, cree usted que los abuelos juegan un papel importante en esta historia? Sí, claro, lo que les decía, ellos fueron los que transmitieron todos los conocimientos que tenían y los que nos enseñaron cómo era este pueblo, este lugar hace algunos años, todos los elementos que utilizaban, los atuendos, la comida, ¿sí? Y de hecho de lo que se ha perdido, aparte de lo que decía don Darío, digámosle que hace algunos años el pueblo era muy organizado, muy limpio. Uno va a esos pueblitos pequeñitos de Boyacá y encuentra que son muy, muy limpios, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? De pronto por las culturas que vienen, por las labores de la minería o qué sé yo, ve uno que cualquier persona se toma una gaseosa, se come un chocorramo, bueno, cualquier cosa de esas, y la basura la botan como si... Al piso. Sí, al piso. Entonces, pues no tienen como ese sentido de pertenencia. O lo que le digo, rayan las rocas, ¿sí? Sí. Eso se ha perdido porque nos damos cuenta que las generaciones antiguas conservaban esos elementos porque decían, hay que dejarle algo a otras generaciones, ¿sí? Eso es lo que he podido evidenciar, de algo que rescatar de las personas, y bueno, deberíamos aprovechar de estas personas para que nos cuenten todas esas historias para poder seguir transmitiéndolas a otras generaciones. Sí. Existe el puente de Boyacá y en su tatausa existe el puente del Común, ¿verdad, Mauricio? Sí, claro. Cuéntenos un poco de ese lugar que también de pronto es muy desconocido para algunos. Bueno, conocemos que la ruta principal para los muiscas venía del lado de Ubaté y pasaba por el Boquerón de Tausa, en esos lugares que hoy día encontramos vestigios de caminos reales, por donde los muiscas realizaban intercambio de productos. Ellos lo conocían como el famoso trueque de las tierras, como de Boyacá traían las guacatá, que eran las esmeraldas, los tiestos de Ráquira, el fique, el algodón, y lo intercambiaban por productos como lo que es la sal, ¿sí? También podía ser algunos elementos como las plumas, las conchas de mar, bueno, en fin, los metales como era el oro, la plata, bueno, para realizar las obras que realizaron en todo el altiplano, ¿no? Y en estos lugares, pues, podemos evidenciar que quedaron algunas de esos trazos, como es el que conocemos hoy en día, el Puente de las Romerías. ¿Dónde queda ubicado, ¿Dónde está Mauricio? ubicado, sí? El Puente de las Romerías. Es el mismo del Puente del Común. Sí, exactamente. Lo que tenemos es que cuando llegan los españoles a este lugar, lo primero que construyen es el templo, que quizá fue para dar el nuevo credo que se le enseñaba a los muiscas. Tenemos algo como el cabildo, que es ahorita el consejo. Tenemos la calle real, que es la primera, segunda, tercera, cuarta, como la quinta carrera. Y vemos que habían algunas casas coloniales que hoy ya quedan en ruinas, ¿sí? Que es donde precisamente la calle real, ¿no? Para que lo identifiquemos mejor. Esa es la calle real, es por donde están las casas antiguas, ¿no? Sí, exactamente, por el lado de Custodio. Exacto, sí. De hecho, ahí donde Custodio hay un parquecito, Sí. que según los abuelos, porque pues no recuerdo bien, eso perteneció a la era de ellos, se dice que ahí era la plaza de mercado, que ahí negociaban desde una gallina, un perro, venta de cerveza y qué sé yo, farras que hacían ahí en los famosos toldos. Mejor Entonces, dicho. él puede contarnos más acerca Claro. de eso, pero y bueno, eso seguía y iba a dar a lo que llamábamos
el famoso matadero, porque en algún momento Sí, funcionó sí. un matadero. Vemos ahí las casas de la esquina. O sea, que es- yendo también para la Piedra del Diablo. Sí, para Sí. la Piedra del Diablo. Y en esas esquinas se dice que eran lugares donde vendían chicha. Hay una casa antigua en esa esquina del Exacto, Centenario. todavía viene- que era. sí. Ahí donde los pitufos dicen que de pronto, no que de pronto, sino que ahí había una herrería, una casa para herrar caballos y seguía el caminito. Sí. Entonces se dice que Ahí es donde antes se de los muiscas pasaban ahí ese arroyo, esa quebradita, ¿sí? Sí. Cuando llegan los españoles, pues ya traen elementos como la carreta, ¿sí? Los que tiraban con bueyes, ¿eh? Entonces, para poder pasar ese lugar, porque la variante no existía, la famosa variante que conocemos abajo en la vía principal, tuvieron que arreglar ahí un puente y lo hicieron como la misma forma del puente del común. Si nos ponemos a detallarlo, lo que pasa es que la maleza ya lo tiene atrapado, pero Sí. Está si nos pues, súper ponemos tapado. a detallarlo, tiene ahí la forma como en roca que se hacía, ¿sí? Y tiene la forma como el paso del agua, como el puente del común. Y ya por encima dicen que en algún momento se estaba deteriorando y le aplican una capa de concreto, o sea, ya está hecho como por etapas. Sí. Y en la actualidad lo rellenaron para poder pasar los carros, ¿sí? Eso es lo que me han contado acerca de ese puente del común, pero en sí, más conocido como el Puente de las Romerías, porque los habitantes de estos lugares pasaban a venerar la imagen de la Virgen del Rosario De en Chiquinquirá. Chiquinquirá, o también a la Virgen del Carmen en lo que hoy en día es Villa Leyva. Entonces, por ahí pasaban con sus maletas que llevaban arepas, gallina, la chicha, como la llaman ahora, el fapuga, y todos esos elementos. Entonces era paso obligatorio. De allá para acá traían los encargos que eran, digámosle, los dulces que son famosos Sí. en Chiquinquirá, esos figuritas religiosas, ¿sí? Los cachivaches. Exactamente. Y hablan de que de Chocontá traían unas flores blancas para regalarle a las mujeres que las llamaban las ilusiones. Ilusiones, sí. Algo así. ¿Sí? Entonces, Ilusiones. Don Darío trajo esas flores. Confirma la teoría Yo- porque él utilizaba muchas para conquistar. Claro. Qué bueno. Sí, lo llevo uno ¿Sí allá conquistó al usted páramo con arriba. esas flores? Y eso me compraron unas muchachas ya sin conocer, yo de aquí ya, pues ya era para allá, eran de Chinavita, pues allá, pues soy de Chinavita. Ah, este negrito ahí tan simpático. O sea que sí conquistó Dijo, con "Y las ilusiones. Digo, camine, vamos a pasear allá. Yo antes me temblaba de para allá, por ahí. Digo, a cortar ilusiones. Yo decía, ¿y eso para qué? Digo, "Es para llevar". Y yo me dio por arrancar un manuito, lo trae. Apenas llegué ahí a la plaza frente al templo, no he visto, véndame. Yo me provocaba ir a ir a arrancar no a estudiar. Ya la muchacha no estaba pues para que me acompañara allá, ¿no? Y le cortó la ilusión hasta la muchacha. Se cortó la ilusión. Y volviendo al cuento de aquí de la calle Carrera principal, Sí, de la calle de la antes. Piedra Bolívar La para calle acá. real, sí De la señor. carrilla. Pero eso. Ahí hay una casita que eso era de una señora Cedieles, señorita, que ellas no fueron casadas. Ahí existen las casas ahí, pues allá arriba, y que era ahorita donde vivía mi tocayo José Rodríguez. Ahí existen también, bien arregladitas. Y por allá, ahí eran las casas de unos señores, se me olvida ahorita cómo se llamaban. Bueno, ahí era la licorera. Sí. Ahí hubo licorera y aguardiente néctar en esa época, claro. Eso ahí vendían el chirrinche. Y hay de para acá las otras casitas que eso viene siendo la familia de los Astoques. Esas casitas, a pesar de verlas ahí, vueltas nada. ¿Dónde quedaba el estanco? Exacto, sí. Ahí. Claro. Lo llamaban el estanco. Sí. ese ¿El lugar. estanco? ¿Y por qué? ¿Qué había? Sí, ¿por qué? Lo que dice era un lugar ahí como de venta de... Sí, ahí Ah, vendían. ya. Porque Como quedaban nombre ahí latino. estancados tomando. Yo creo. Y allá llegaba, Mentiras. y allá llegamos, le pedíamos permiso allá a don Udulio Gómez y a la señora Rita. Nos diera permiso allá a hacer el almuerzo cuando hacíamos política para nombrar las alcaldes Sí. y todas las van. Allá íbamos, cocinamos papas y matamos unos 2 chivos Eso era bueno. y listo. Se formaba el agasajo. Y hay por allá arriba una casa de un señor Tiberio Fonseca, que ahí vive ahorita la profesora que llaman Calentura, la profesora Calentura. Margarita. Sí, la profe Margarita. Es sí. correcto. Esa Ahí- casa está ahí fechada vive. en 1915. Ahí dice que es de 1915, o sea, tiene 111 años. Claro, y esa casita, ¿eh? Y sí ha tenido. Reformada, sí.
Y ya llegué de para acá, salir allá al lado del matadero, a la loma. Sí. Ahí para allá, de la loma vivía don Juan Villamín, el papá de María Antonia, Sí. que era de los papás, la referencia. Allá teníamos allá a tomar chicha y toda esa vaina. Más de este lado había don Delín Quiroga, que lo llamaban el Chepín. Y otro vecino era Abel Vargas. Eran los dos vecinos, eran los que sabían de vaina arreglar, hacer ataúdes para que no se moría alguien. Exactamente. Delfín era porque era el que hacía los ataúdes. Entonces, claro. Era el delfín. Delfín, sí. Ahí. El que lo entendió, lo entendió. Todas las cositas, de cada cosita se acuerda uno un poquito. Eso era así, claro. Bueno, el otro punto que pasaba era el famoso Tres Puentes. que hoy en día- Ya hicieron el nuevo puente, ahí... Sí, exactamente. Que ese era Camino Real también, por ahí, ¿cierto? Claro. Por ahí pasaba el Camino Real, pasaba aquí por la Plaza Doctrinera y pasaba ahí a Tres Puentes. Ahí hay una piedra en el centro de la quebrada Cantagrillo y pues dicen que Esa quebrada se llama Cantagrillo. la ¿no? quebrada Sí. Cantagrillo, sí. Qué bien. Entonces se dice que ahí pasaba a veces en tiempo de lluvia, se crecía esa quebrada. Se y pues represaba. sufrían para poder pasar y entonces en algún momento deciden crear como un paso ahí y con una empalizada colocan ahí a un lado un puente, en el otro lado otro puente, entonces cuentan 1, 2 y 3. Ah, sí. Hay sí. varias historias porque la Claro. gente se equivoca, también decían que era que ahí habían construido un puente, después se deterioró, le colocaron otro por encima y así sucesivamente. Y hoy en día tenemos ya el puente que se construyó, Moderno, sí. el puente moderno, entonces ya es 4 puentes. Sí, de Ay, verdad. bueno, sí, en pleno Ahora puede 2026. ser 4 puentes, sí señor. Sí. Sí, eso era así. Mauricio, mito, leyenda o verdad, ¿estuvo Simón Bolívar en su Tatausa, sí o no? Bueno, que me conste a mí no, pero según la historia... los documentos. La ¿no? historia dice que, bueno, tenemos unos monumentos que hacen referencia al Paso del Libertador. Tenemos uno que está en la salida hacia Bogotá, que tiene los 3 pasos de Bolívar. Esas fechas. que Las eso es fechas, corrobora. 1821, 1827 y 1828, 2 años antes de fallecer. Sí. ¿sí? Me imagino que regresó. Tenemos el que está ahorita acá en el Un parque, parque nuevo, sí. el parque que se cambió, se restauró, el famoso, ahí también se llamaba el Parque Chirtoque. Chirtoque, ¿sí? sí. Y ese monumento fue traído de abajo, del lado de la Piedra del Diablo, más abajo. ¿sí? O sea, esa originalmente Estaba allá Ah, y se trajo para decorar ahí el parque. sí. La otra es la Piedra del Centenario, que es la que queda y Sí. le da el nombre al barrio del Centenario. Y eso fue por el centenario Exactamente, por el de centenario independencia. del Paso del Libertador, Ah, ok. ¿sí? Y se dice que en 1930 colocaron esos monumentos, entonces era en homenaje del centenario de Simón Bolívar. O sea, ya se va a completar es el bicentenario. Sí, claro, por acá se recuperó, entonces se habla que pasó en 3 ocasiones, 3 ocasiones. siendo un lugar muy importante acá, siendo un personaje muy importante en la época, se le da un paso especial, que es donde tenemos hoy en día el museo, se ha visto que hay ahí como un bachecito ahí. Sí, sí, señor. Se dice que le dieron la oportunidad de ingresar los caballos al patio, al jardincito, y también ahí le dieron posada, por eso en algún momento cuando fue como un convento ahí que funcionaba para que vivieran unas monjas, se conocía como el Salón Bolívar. Y ahí tenían un cuadro grande De Simón Bolívar. de Simón Bolívar. Entonces ahí se conocía como el Salón Bolívar, hasta que se restaura el templo y se pasa para la galería del museo que tenemos hoy en día. Entonces, sí, también se habla del paso de los comuneros, Exacto. Entonces, de 1781, y se dice que iban para Zipaquirá, al tema de afirmar las capitulaciones y toda la historia de la época de los comuneros, ¿no? hay muchas historias por descubrir en su Tatausa, ¿no? Mucho. Bastante. exactamente. Cada piedrita que de Simón Bolívar fue las 3 veces que pasaron. Cuando pasó la primera allá, la otra allá. El recuerdo de Simón Bolívar. Y él durmió aquí en Suta, durmió Sí. una noche. No se fue a la primera o a la segunda y durmió.
en la casa dice que le digo, es la que ya se está cayendo la casita. Y la cama que le tuvieron, un junco y una estera, porque no había qué más. Y él como no era así muy de los grandes, ¿sabes? Dormía en su camita, su junco debajo de la estera encima y listos. No era muy exigente. No, esto es decir, Pues en la época sí, porque las esteras y los juncos era lo máximo más que había. fino. claro, claro. no, Es por eso fue lo que le colocaron. Lo claro. más cómodo que podía encontrar. Sí. Pero Todo el bueno, mundo cargamos eso, los juncos. Yo aprendí a eso. ¿sí? Había un viejito, Martín Villamín, y ese como allá iba, no llevaba, mire hasta dónde, hasta por allá Lagunita, todo eso, tenía su burrita, agarraba sus juncos y ya. Y algún día yo me fui a ayudarle allá a sacar un poco de madera. Y lo vi allá amarrando y enséñeme. Pues, eso es fácil, esa vaina. Eso llega, ya hace uno los manojitos y amarra así, y apriete. Luna palito y apriete. Y sígale poniendo otro manojito y ya. Y apriete. Y sigue apretando. Tocaba 5 amarradillos, hacerle 5 amarradillos. Y luego después, ya con la tijera se recortaba todos los bordos y listos. Y ya quedaba. Ya acaba el junco. A dormir se dijo. No, sí, las esteras ya era un poquito más complicado, más complicado porque las hojas ahí tocaba pasarlas. Bueno, pero vea, otra historia que cuenta don Darío. Sí, yo aprendí a eso. Esa era otra fibra que utilizaban los muiscas para tejer, la inea, que todavía la utilizamos en las artesanías. Y ¿Sí? también como la cañeta esa que se hacían los canastos, el chusque. El tobachín. O tobachín Tobachín. también. Tobachín y el Como chusque. similar al material que utilizan en Fukene para hacer los canastos esos. Dígame hacen que allá? parecido, el chusque es parecido a la guadua, pero en miniatura, lo rajan y sacan ahí. Y el tobachín sí es como un bejuco. Un bejuco. Que lo parten y también hacen esos canastos o esos elementos que utilizaban. En ese tiempo, como no provían a eso, pues allá para esos páramos iba, eso se traía una cantidad de eso, tenía uno ahí para hacer los canastos. Decía uno, don Darío, hágame un canasto de una arroba. Tocaba Miguel y una arroba, listo. Un cuarto y media arroba, listos. Entonces pagaban por allá 3 centavos cada canasto, se metía medio día uno para... Pero eso era un platalón, ¿no? Claro. Sí, claro, eso era la plata. Mediodía hay cuántas botellas de guarapo. Todos los días andaban ¿no? con billete y ahí, pues, La tentación ¿qué? de gastar. No. Cuéntenos, don Darío, un poquito del espacio del cual mencionó Mauricio, que ahí justo frente a la casa de un custodio existía la plaza de mercado en ese entonces. ¿Recuerda su merced cómo era ese lugar o cómo era compartir en ese espacio? Claro. ¿Compartió su merced en ese espacio? Claro, yo tomaba guarapo cada que me daban entonces, y bailaba yo como era tan bailarín. Ah, qué Yo bueno. bailaba por allá con una vista por allí la Reforma, por allá aquí arriba de y uno joven, baile que puta. ¿Era un espacio de comercialización únicamente para habitantes del municipio o también venían visitantes de municipios cercanos? Sí, llegaba pues gentecita, lo ponía por allá de Carupa, de Guatero, pues iba gentita de Cucunobá. Y después era, en ese tiempo se chanceaba uno con todo el mundo, pero con respeto. Llegaron los micos, claro. Los de Cucunobá. Llegaron los de Cucunobá. Sí, y a veces venían de Guatero, ya llegaron los patirraos, Y a los de aquí, como les decían. los rotapelados. Ah, los Los pelacueros. Y los ¿de de acuerdo? eso, ¿te De acuerdas? acá de Sota, sí. Pelacueros. Y le da risa. Andrés. Y los de Tausa eran los salados, como Ah, eran sí, las sí. minas de allá de sal, Ah, los, de sal. los salados. Esta historia es bonita, ¿sí? Tanto que contar. Bueno, Ay. ya vamos cerrando, Mauricio, don Darío. ¿Alguna mito, leyenda que crean ustedes importante mencionar antes de despedirnos? Que se haya quedado pronto por fuera de esos chéveres, de esas que le han enseñado. Bueno, otra que quisiera dar a conocer ha sido lo que digo por tradición. Que no sea del diablo. Sí, esa pues ya no hace tanto referencia al diablo. El señor Víctor Sánchez, si no estoy mal, de acá de Ojo de Agua, en algún momento que hablábamos,
me comentaba de una historia en Chipaquín. Chipaquín es como un lugar de una tribu. La mayoría de esos nombres eran tribus que existían acá y ya pues, o familias, ¿sí? Y se fueron fusionando. Bueno, acá quedó Tausa hoy en día. Entonces, en esa vereda de Chipaquín se dice, o él me comentaba que la leyenda o la mitología era que pasaban por ahí arrieros con sus mulas cargaban esas cargas de diferentes alimentos, comida, artículos, sí, exactamente. Y como eso, los caminos siempre eran como empinados, unos famosos abismos, ¿sí? Que en una travesía de esas se resbaló una mula y fue a dar al fondo por allá, ¿sí? Esa mula llevaba una carga de esmeraldas y que siempre quedó esa historia que han buscado esa carga de esmeraldas y que nunca la han encontrado. Entonces ahí les dejo esa tarea. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. La devolvieron para Muso. Puede ser, el río se la llevó. Que no la atajaba nadie. Sí. Pudo haber sido. Y lo de Chipaquín también tengo mucha historia allá. Cuente a ver. Allá había mucha gente muy inteligente y sin tanto estudio que bachilleres como hoy en día. Eso allá yo me acuerdo y participé pues a bailar la guabina, el cachipay, torbellino, los famosos músicos de aquí, la banda de Sutatausa. Sí. ¿Eran de Chipaquín? De aquí eran de Chipaquín, don Alfonso Guzmán, don Leonías, Dios mío, ¿cómo era el apellido? Bueno, no. Luis Achure, el hermano de don Luis Achure. Era músico. Don Sánchez, esa es la gente muy experta para eso. Pues ya lo llevaban a Nimocón, a Tausa, a Zipaquirá, a Baté, a Simijaque, para allá, a participar. Cantaban eso, tocaban la guabina número 1, la guabina y torbellino y cachipay y tanta. Pero y don Darío era el bailarín. Pero le podían a eso. Le ponían en ánimo. Ahora son bailarines. Y allá una vez yo tomé verdad, me aprendí, cogí el bombón. Pup, 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 pup. Y me acumulaba yo otra vez. Pup, pup. Me acumulaba, eso quiere decir que una olla grande con papa, con una olla grande con papa y ají, con papa y ají. No. Y don Darío. No. Ay, Señor del cielo. Sí. También se ríen, descúbrelo podcast, ¿sí? Bueno. No, eso era tan hermoso, bonito. No, como para volver a esos tiempos, ¿no? Ay, no, Dios mío. Para volver uno a sus 15. Qué belleza, oiga. No me haga acordar que me devuelvo. Sí. No. Aquí hacíamos una fiesta con Rubén Orero. Fiestas campesinas y eso duramos hasta 3 días por aquí vagueando, haciendo casetas y baile y haga piquetes y venda y gallina y envueltos y arepa, todos los preparamos a la entrega aquí. No, Dios mío del cielo, y una vez trae a la emisora, Valles Unidos, recién que llegó a Obatem, sí. Y la traímos. Aquí duró todo un santo día, allá, don Vivaya tenía un camión de esos carboneros, allá era el escenario y baile y eso. Nos daba gusto, yo. Se disfrutó, que es lo más importante. Sí, y el padre Rafael Bonilla, no le gustaba el baile. Baile, tómese su guaro, toda esa vaina. Y cuando ya se topaba un poquito, pero no tanto. Háceme el triple. Ay, era muy divertido, muy divertido. Bueno, tantas cosas que quisiéramos hablar, Dios pero... mío, lástima que no era desde por la mañana. Que esto aquí no hambre ni sed, no. No. Ay, una alegría, así fuera todos los días de recreación. Claro. No, Dios mío. Así vuelve uno a los 15. Bueno, don Darío y Mauricio, nosotros siempre nos gusta finalizar con una dinámica de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Entonces, las preguntas que haga Johncito las responde Mauricio, las preguntas que haga yo las responde don Darío. ¿Listo? Entonces, inicio yo con don Darío. ¿Qué prefiere, el campo o la ciudad? Pues a toda una vida del campo. A la ciudad no, porque allá era morirse uno de hambre. Sí, con todo respeto es así. Mauricio, ¿amanecer o atardecer? Amanecer. ¿Lugar favorito de Sutatausa?
Casi todo, aquí todo me gusta, yo no soy escogí para nada. ¿Sí? ¿Árbol o montaña? Perdón, ¿Árbol o montaña? montaña. ¿Planear o improvisar? Improvisar. Echar coplas alguna vez. No, yo no he hecho coplas porque no me acuerdo. Toca con unos chichas. ¿Comida favorita de Mauricio Alonso? El ajiaco santafereño. Uy. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de don Darío? ¿Yo? Papas saladas y ají. Sí, pues hay un pedacito de carne, pero no mucha. Sí. ¿Y qué hace usted en su rato libre, don Darío? ¿En su rato libre qué hace? Como se dice vulgarmente, a veces para ir a ayudarle a la mujer para ir a lavar la loza, a sacar la ropita para ir al solecito, y para ir a ayudarle a hilar la lana, a torrer lana, ayudar a hacerle el almuerzo. Una palabra que defina a Mauricio Alonso. Recordar es vivir. Don Darío, ¿qué es su tatausa para usted? Su tatausa, con todo el amor y todo el cariño, es mi patria chica. La adoro, la quiero, hasta el último día de mi vida. Que así sea, sí señor. ¿Qué es la felicidad, Mauricio? La felicidad es estar bien, sentirse cómodo y pasarla bueno. Así como don Darío, ¿no? Ah, Un aplauso para ustedes, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos, don Darío, Mauricio. No sé cómo quieran despedirse la comunidad, un mensaje final que les inspire esta tarde estar aquí. Para mí una coplita, voy a echar Eso, una coplita. échese la Ya que coplita. se me vino a la mente y todavía no tengo aván. A mí no me causa pena ni tampoco cargo pesares. Cuando yo era chino, a la casa las muchachas iban a buscarme. ¿Y eso para qué? Solamente porque me sentara junto a ellas y les hablara de amores y les cogiera los mararayes. Mauricio también echa coplitas. No, yo poco de coplas. Bueno, no, pues invitarlos a que disfruten de los paisajes que tenemos acá en Sutatausa, de toda la historia que tenemos y que conservemos los lugares que visitamos para que podamos dejarle a otras generaciones esos escenarios. Gracias. Bueno, don Darío, Mauricio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí compartiendo el conocimiento que ustedes tienen con el tema de hoy, que fueron mitos y leyendas. Gracias por contarnos esas historias que muchos no conocíamos, tanto las que contó don Darío como las que contó Mauricio. Realmente es muy importante para nosotros estar aquí con la gente que nos ve y con ustedes compartiendo todas esas historias de Sutatausa que están allá muy guardadas y que mucha gente no conocemos. Es más que contar historias, rescatar tradición, rescatar cultura, rescatar todas esas ancestralidades que hay en nuestro municipio, y de verdad que es un honor escuchar personas que han pasado y han caminado Sutatausa, han recorrido, han escuchado también a sus ancestros y han replicado, que es lo que han hecho el día de hoy ustedes acá en Descúbrelo Podcast. Bueno, y de esta manera vamos cerrando el telón, como se dice popularmente, Tatiana, en esta oportunidad, dando cumplimiento a esta convocatoria en la cual hemos acertado el Banco de Iniciativas Juveniles de la Gobernación de Cundinamarca. Agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en estos 4 episodios que realizamos mensualmente sin falla, ahí a los que están pendientes de los clips, a los medios de comunicación que también nos replican, a quienes nos escucharon a través de la emisora Manantiales 088.3, por el canal Cable TV, por OnRed Televisión y por las diferentes páginas en las redes sociales de la Alcaldía Municipal. Muchísimas gracias por el apoyo aquí de Zona Full HD y de la emisora. Esperamos que sigan ahí conectados, esperamos volver pronto con algo por ahí que se pueda ocurrir, ¿verdad, Tatiana? Claro que sí, estos son proyectos pues que la verdad a mí personalmente me gusta participar, me gusta seguir de pronto como conociendo muchas cosas de Sutatausa que tal vez de pequeña conocía y que hoy en día pues uno no vuelve como
a estudiar su municipio. Entonces esto es muy bonito. Más adelante, si se vienen más proyectos, claro que sí, Johncito, aquí estaremos dando lora, como dicen por ahí, pero la verdad que es muy bonito todos esos proyectos que rescatan esta tradición y lo que somos como sutatausanos. Muchas gracias infinitas al Vértice Producciones, a Dani Castro, que nos acompañó con toda su producción y su montaje, que Dios le pague. Hoy con el acompañamiento también de Da Multimedia, Duan Alexis. Muchas gracias a todos los integrantes de Zona Full HD, Amparo, que también nos acompañó. El próximo martes tendremos un conversatorio, Tatiana, con la gerencia de juventudes del departamento de Cundinamarca para evaluar qué tal nos fue en este proyecto. Entonces, para que también estén ahí pendientes de las redes sociales. Y bueno, que Dios los bendiga, que tengan una muy feliz tarde. Y como siempre dice aquí Tatiana, hay que valorar lo nuestro, hay que darlo a conocer y recalcar. Y así hemos contribuido a contar esas historias que hacen parte de su tatausa, a descubrirlo aquí en Descúbrelo Podcast. Chao, chao. Así es, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios pague. Muy feliz, contento. Me gané la gloria. Claro, es que eso es para... Claro. Uno ya con eso revive uno, claro. Sí, Esa es la idea, sí señor. sí, es la verdad, claro. Gracias, pues.